Si me siento, me duele. La profesora Carolina se quedó paralizada. Estaba frente a una nueva alumna, una niña de 5 años llamada Renata. «¿Qué has dicho, cariño?», preguntó Carolina con voz aún suave, aunque el corazón ya se le había puesto en guardia. «Si me siento, papá se enfada. Y luego, me duele», repitió Renata en un tono más bajo, como si el suelo lo hubiera oído antes que ella misma. Los demás niños, sentados en círculo sobre la alfombra, soltaron risitas. Uno incluso imitó la frase con burla. Carolina se irguió con lentitud y lanzó una mirada seria al grupo. «Eso no tiene ninguna gracia, chicos. Hay que respetar lo que sienten los demás. ¿Dónde te duele, cielo mío?». Renata apartó la vista y respondió sin emoción. «Aquí», dijo señalando la parte trasera de sus muslos. «Cuando me obligan». Se apoyó contra la pared con los brazos cruzados sobre el abdomen, en una postura de defensa tan mecánica que parecía ensayada. Carolina ya había visto el miedo antes, pero aquel era distinto. Renata llevaba una blusa rosa claro, algo gastada, y unos pantalones que le quedaban algo justos. El pelo trenzado en 2 coletas apretadas. Todo en ella estaba tenso, como si hasta el simple hecho de ocupar espacio fuera un error. Con 12 años de experiencia con niños pequeños, Carolina sabía distinguir entre un capricho y una señal de trauma. Y eso no era un capricho. «Está bien, mi sol. Puedes quedarte de pie si así te sientes mejor. Aquí nadie va a obligarte», dijo con calma. Renata asintió, pero no se relajó. Durante la presentación, los niños decían su nombre, su comida favorita y el lugar donde les gustaba sentarse. Cuando le tocó el turno, Renata solo murmuró «Renata» y calló. «¿Y qué color te gusta, Renata?», insistió Carolina, buscando aligerar el momento. La niña bajó la mirada, apretó la correa de su mochila y respondió «Me gusta cuando no hay que sentarse». Silencio. Carolina forzó una sonrisa y continuó con la actividad, pero sintió un nudo en el estómago. En el recreo, mientras los niños corrían por el patio, Carolina observaba desde la ventana. Renata caminaba sola, sin hablar con nadie. Una compañera intentó tomarla de la mano para saltar a la comba, pero Renata se apartó bruscamente. Carolina tomó nota en su cuaderno. Caso Renata, día 1. Rechazo a sentarse, miedo evidente ante estímulos normales, lenguaje defensivo aprendido. Si me siento, me duele. Respuestas físicas tensas. Evita el contacto con otros niños. Observa constantemente la puerta. Posible exposición a disciplina agresiva. Continuar observación. Al final del día, cuando los padres recogían a los niños, Renata fue la última en irse. Entró una mujer alta, impecablemente vestida y con expresión severa. «Vamos, Renata, no me hagas esperar», dijo con tono autoritario. La niña soltó todo de inmediato y corrió hacia la puerta. No se despidió, no miró atrás. Carolina se quedó sola en el aula vacía, con el cuaderno abierto y esa frase resonando aún en su mente. «Si me siento, me duele». Y fue entonces cuando lo comprendió. No era una negativa cualquiera, era un grito de auxilio. A la mañana siguiente Carolina llegó temprano, como siempre. Preparó la clase con el mismo mimo de cada día. Cojines dispuestos en semicírculo, la mesa de dibujo lista, libros abiertos en las estanterías, recortes de colores sobre la mesa central. Pero sentía un peso en el pecho. Renata fue la tercera en llegar. Entró en silencio, sujetando las correas de su mochila con ambas manos. Sus ojos recorrieron la clase con cautela. Cuando Carolina se acercó a saludarla, la niña apenas inclinó la cabeza. Ni una sonrisa, ni una palabra. A diferencia del día anterior, no corrió hacia la pared, simplemente se quedó de pie junto a una silla vacía, sin tocarla. Los niños comenzaron a acomodarse y dio inicio el círculo de la mañana. Carolina la observaba discretamente. En lugar de sentarse con los demás, Renata permanecía de pie, con los brazos cruzados, las rodillas tensas, como si el acto de sentarse siguiera siendo una amenaza invisible. «Renatita, si quieres puedes usar este banquito», dijo Carolina,
sacando un pequeño cojín de espuma forrado en tela suave con dibujos de estrellas azules. Lo colocó cerca del círculo, pero con algo de distancia, intentando ofrecerle un espacio donde no se sintiera vulnerable. Pero al ver el cojín, los ojos de Renata se abrieron de golpe, como si estuviera viendo algo peligroso. Dio un paso atrás. No, gracias, dijo rápidamente, tropezando con las palabras. Le temblaba el mentón. Carolina no insistió. Volvió con los demás, condujo la actividad, cantó canciones y leyó un cuento sobre jirafas que temían a las alturas. Los niños se reían, participaban. Renata se mantenía en silencio, con las manos apretadas a los costados, como si contuviera algo que los demás no podían ver. Durante la comida, los niños se sentaron en sus mesas, abrieron las fiambreras, compartían galletas y zumos. Renata, igual que el día anterior, permanecía de pie. Carolina se acercó con calma. ¿No tienes hambre, cariño? La niña dudó. Luego sacó su fiambrera de la mochila, pero se quedó de pie con ella en las manos. ¿Quieres que comamos aquí, en la mesa de las muñecas? Hay más espacio. Renata miró la mesa, luego a la profesora y otra vez a la mesa. También hay que sentarse ahí. La pregunta sonó seca, como una prueba, como si esperara una trampa tras la invitación. Carolina tragó saliva. No, mi vida, solo si tú quieres. Entonces Renata se sentó apenas unos segundos en el borde de la alfombra, abrió la fiambrera, tomó una manzana y dio un mordisco. Luego volvió a ponerse de pie y comió en silencio. Carolina se sentó despacio en su escritorio, abrió un cajón y sacó su cuaderno azul oscuro. Ya un poco desgastado. Era su diario personal, donde escribía lo que los informes oficiales solían omitir. En la primera página se leía: no siempre gritan, no siempre lloran. A veces solo están de pie. Pasó algunas hojas, encontró el lugar y escribió: Caso Renata A. Día 2. Permanece de pie todo el día, incluso durante actividades prolongadas. Rechaza el banco acolchado con miedo evidente. Se confirma temor oculto al acto de sentarse. Reacciones fisiológicas, lenguaje corporal, mirada evasiva, respiración contenida, nota personal, patrón persistente de evitación. No hay señales visibles de daño, pero sí indicios claros de trauma aprendido. Recordar el caso de Alan M., año 2018. No permitir que el silencio se repita. Carolina cerró con cuidado el cuaderno. 3 años atrás había perdido a un alumno, un niño dulce, de voz baja y constantes ojeras. Nadie notó que lo estaban desatendiendo. Cuando Carolina empezó a sospechar, ya era tarde. Lo hospitalizaron por una anemia severa y lo cambiaron de colegio antes de que ella pudiera intervenir. La culpa seguía con ella. Por eso existía ese cuaderno. Y por eso, al ver a Renata, inmóvil, refugiada dentro de sí, no veía solo a una niña de pie. Veía una alerta, un eco. Al final del día, cuando los niños ya se iban, Carolina notó algo que antes no había comprendido del todo. Renata no solo evitaba las sillas, las temía. Las rehuía con el cuerpo entero. Cuando otro niño arrastraba una silla por el aula, Renata se encogía. Una vez casi tropezó con una y al rozarla con la mano, murmuró entre dientes: «Quita, quita», como si hubiese tocado fuego. Aquello no era una fase, ni un berrinche. Era algo que alguien le había enseñado, algo impuesto. El recreo de ese día llegó con cielo despejado, calor suave y una brisa ligera que movía las hojas del patio. Los niños salieron disparados por la puerta como chispas, corriendo, riendo, peleando por ser los primeros en llegar al tobogán o al arenero. Había tanta energía que parecía que el suelo vibraba. Todos menos uno, Renata. Como siempre, salió la última. No corría, no hacía ruido. Caminó hasta una esquina del patio, la más sombría, junto a la pared lateral donde nadie jugaba. Se apoyó allí, abrazando su fiambrera contra el pecho, y se quedó quieta. Desde el otro lado del patio, Carolina la observaba. Le tocaba turno de vigilancia.
Caminaba entre los grupos, sonreía, organizaba mochilas, resolvía pequeñas peleas por cubos o coches. Pero sus ojos volvían siempre al mismo rincón, allí donde Renata seguía, inmóvil, con la mirada baja, como si jugar fuera un privilegio que no le correspondía. Pasados unos minutos, Carolina decidió acercarse. Cogió 2 zumos de melocotón de la carretilla del almuerzo y se dirigió hacia ella. «Hola, Renatita. He pensado que podríamos compartir un zumo. ¿Te gusta el de melocotón?». La niña dudó antes de aceptar. Cogió la caja con ambas manos, pero no dijo gracias. Solo asintió en silencio. Carolina se sentó en el borde del parterre, dejando espacio suficiente entre ellas, respetando el territorio de la niña. Sabía que niños como Renata no toleran la cercanía directa. El cuerpo habla antes que la voz. «¿Te gusta el recreo?», preguntó. Renata miró al suelo. Jugaba con la pajita sin llevarla a la boca. «Aquí está tranquilo», dijo al fin. Carolina sonrió, animada por la respuesta. «Cuando yo era pequeña, me encantaban los columpios. ¿Y a ti?». Renata se encogió de hombros, los ojos aún bajos. «Mi papá dice que no hay que hablar tanto», respondió como repitiendo una norma. La profesora guardó silencio. Era la segunda frase parecida que escuchaba. No sonaba a timidez. Era obediencia ensayada, como si cada palabra pronunciada fuese un riesgo. Y la voz de Renata no fuera suya, sino de quien le había ordenado callar. «¿Tu papá dice eso?», preguntó Carolina con serenidad, sin mostrar preocupación. Renata asintió y por primera vez alzó la vista, pero no hacia ella. Miró al cielo con una expresión dispersa, como si su mente estuviera en otro sitio. Luego volvió a bajar los ojos. Carolina probó con otra vía. «¿Y en casa te gusta jugar con tu mamá?». Esta vez el silencio fue más largo. Renata abrió la caja, bebió un sorbo y dijo: «Mi mamá ya no está. Se fue». Dudó un segundo. «Está en otro sitio». Carolina no insistió. Sintió que había llegado a un límite. Pasaron el resto del recreo en silencio. Ella sentada, la niña de pie, compartiendo espacio sin palabras. Aquella tarde, cuando los niños se fueron, Carolina se sentó en su mesa y abrió de nuevo el cuaderno azul oscuro. Le temblaba un poco la mano mientras escribía: «Caso Renata A. día 3. Rechaza el contacto con sus compañeros. Permanece en los rincones del patio, observando sin participar. Primer contacto verbal. Respuestas breves, frases aprendidas. Cita: mi papá dice que no hay que hablar tanto. Interpretación preliminar. Lenguaje inhibido por la figura paterna. Alta probabilidad de entorno emocionalmente restrictivo. Observación emocional. Mirada huidiza, voz baja, nula iniciativa. Evita el juego espontáneo». Cerró el cuaderno con cuidado. El recuerdo del alumno que perdió años atrás volvió como un susurro amargo. Y ahora, delante de ella, había otra niña, con un lenguaje de dolor diferente, más sutil, más callado, más difícil de probar. Pero Carolina la escuchaba, aunque nadie más lo hiciera. La mañana comenzó con una actividad sencilla: dibujar tu día favorito. Carolina repartió hojas blancas con bordes de colores y colocó los lápices sobre las mesas. Los niños se animaron enseguida. Se oían risas y comentarios espontáneos sobre domingos en el parque o cumpleaños con tarta de chocolate. Renata, como siempre, permanecía en silencio. Se sentó apenas unos segundos, pero pronto volvió a levantarse. Se quedó junto a la mesa, dibujando de pie, apoyando el papel en el antebrazo, como si sentarse siguiera siendo una prohibición. Desde el fondo del aula, Carolina la observaba fingiendo revisar una pila de hojas. Sus ojos no se apartaban de la niña. Aquel día, algo en Renata parecía aún más tenso. Se movía menos, siempre con cuidado, como si midiera cada paso. En un momento, uno de los botes de lápices cayó al suelo, esparciendo decenas de colores. Varios niños rieron y corrieron a recogerlos.
Renata también se agachó, o lo intentó. Carolina vio la escena como a cámara lenta. En el instante en que flexionaba las rodillas, el cuerpo de Renata se contrajo bruscamente, como si una ola de dolor le atravesara las piernas. Llevó una mano a la parte trasera del muslo y apretó los labios. Su rostro se volvió pálido. Carolina se acercó enseguida. ¿Te duele algo, Renata? ¿Te has hecho daño? La niña negó nerviosamente con la cabeza, evitando su mirada. No es nada, solo me rasguñé ayer, dijo con rapidez, demasiado ensayado. La profesora se agachó para recoger los lápices junto a ella. En ese momento, al inclinarse, la blusa de Renata se levantó un poco, dejando ver la cinturilla de sus pantalones y 3 marcas violetas en la parte trasera del muslo. Carolina se detuvo. No eran rasguños, ni marcas de una caída en un tobogán. Eran moratones, uniformes, oscuros, de tamaños distintos, huellas de algo que había apretado con fuerza. Renata notó que la profesora los había visto. Su rostro se endureció. «Es por no sentarme bien», susurró, sin emoción. No era miedo, era una constatación, como si dijera, «Me lo merezco». Carolina sintió un nudo seco en el estómago, quiso abrazarla, decirle que eso no estaba bien. Pero se contuvo. Sabía que cualquier gesto brusco podía hacer que la niña se cerrara aún más. Respondió con una voz firme y serena, «Nadie debe hacerte daño, Renata, nadie, nunca». La niña no respondió. Bajó la cabeza y volvió a su dibujo de pie. Al final del día, cuando la clase quedó vacía y las sillas estaban apiladas, Carolina abrió de nuevo su cuaderno azul oscuro. Caso Renata A. Día 4. Observación directa de hematomas en la parte trasera del muslo. Reflejo de dolor al flexionar las rodillas. Cita. Es por no sentarme bien. Interpretación. Castigo físico en zona cubierta por la ropa escolar. Riesgo elevado. Dolor asociado a un comportamiento natural. Moverse. Sentarse. Trauma interno. Recomendación. Informar a dirección. Registrar el incidente en el parte pedagógico. Contactar con el servicio psicológico del centro. Carolina cerró el cuaderno con fuerza y lo abrazó contra el pecho, como si llevara un peso que nadie más quería asumir. Sabía lo que venía después. Conocía ese pasillo. El pasillo de las dudas administrativas, de los protocolos rígidos. No podemos actuar sin pruebas claras, dirían. Pero esta vez estaba preparada. A la mañana siguiente, Carolina decidió actuar. Durante la entrada de los alumnos, se colocó en la puerta principal, esperando ver a los adultos responsables. Necesitaba ver con sus propios ojos quién era ese adulto al que Renata llamaba papá. Y sobre todo, necesitaba oírle. A las 7:55 en punto apareció un hombre alto, con una camisa impecable, el pelo perfectamente peinado y una mirada impaciente. Salió de un coche oscuro aparcado frente al colegio. Abrió la puerta trasera sin sonreír. «Venga, Renata, que ya llegamos tarde», dijo sin mirarla. La niña bajó del coche con pasos cortos, la cabeza gacha, sujetando la fiambrera con ambas manos. No se despidió, no miró atrás. Entró y se encogió en el pasillo. Carolina respiró hondo y se acercó al hombre. «Buenos días. ¿Es usted don Herrera?» «Sí, Salvador Herrera. Soy el padre de Renata. ¿Ha pasado algo?» El tono era educado pero distante, demasiado formal para ese momento y ese lugar. «Soy Carolina, su tutora. Solo quería saludarle y comentarle que Renata está bastante retraída y, bueno, hay algunas actitudes que me preocupan un poco». Él arqueó una ceja con contención. «¿Y eso ahora es un problema?» «No necesariamente, pero, por ejemplo, evita sentarse, y me pareció importante comentarlo». Salvador esbozó una sonrisa fría, casi cínica. «Renata es inquieta. En casa la educamos con firmeza. No toleramos los caprichos ni la falta de respeto. Eso no le hace daño, le da carácter». Carolina tragó saliva. «¿Y cómo le enseñan eso exactamente?» Él la miró fijamente, con una chispa de desafío en los ojos. «Con normas claras y consecuencias. Los niños no aprenden si se les permite todo.
y en mi opinión, una niña que tiene miedo de sentarse, aprende. El silencio entre ambos duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. «Disculpe, profesora», dijo ajustándose el reloj, «pero creo que está malinterpretando las cosas. Mi hija está bien, solo necesita estructura. No hace falta montar un drama por cada lágrima». Y con esas palabras se dio la vuelta y subió de nuevo al coche. Carolina se quedó unos segundos inmóvil, sintiendo cómo la sangre le hervía. Era como hablar con una pared fría, pintada con aparente racionalidad pero llena de grietas por dentro. Ese mismo día, Carolina redactó un informe oficial para la dirección del centro, adjuntó sus observaciones y solicitó una reunión urgente con la psicóloga escolar. En la última línea del formulario escribió: «La estructura no debe doler. El carácter no se construye a base de moratones». La luz del atardecer se filtraba suavemente por las ventanas del aula, tiñendo el suelo de tonos dorados. Era la última actividad del día y Carolina había preparado algo especial, hojas blancas con una pregunta escrita arriba: «¿Cuál es tu lugar favorito?». Los niños se dispersaron con entusiasmo por las mesas, sacando lápices de colores, rotuladores y recortes. Algunos comenzaron a dibujar parques, playas, sus habitaciones con juguetes. Carolina caminaba entre ellos, animando con palabras cálidas cada creación. Renata se sentó, algo inusual, aunque se la veía incómoda. Sujetaba el lápiz como si pesara demasiado. Sus ojos recorrían la hoja con cautela, como si no supiera por dónde empezar. Sin embargo, al cabo de unos minutos comenzó a dibujar. Carolina la observaba desde lejos. Sus trazos eran firmes, oscuros y densos. No usaba colores vivos, solo gris, negro y algo de marrón. Movía el lápiz con lentitud, pero con una determinación sorprendente. Cuando terminó, no enseñó su dibujo como los demás. Simplemente le dio la vuelta y guardó silencio. Carolina se acercó con suavidad. «¿Puedo ver lo que has dibujado, mi vida?». Renata no respondió, solo empujó la hoja hacia ella. La profesora le dio la vuelta y al ver lo que contenía, sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones por un instante. En el centro de la hoja había una habitación oscura, sin ventanas, con paredes pesadas cubiertas de arañazos verticales. En medio, una silla de hierro solitaria, con patas finas y asiento redondo, rodeada de sombras. No había niños, ni colores, ni cielo. Solo esa silla, fría y sola. «¿Este es tu lugar favorito?», preguntó Carolina, intentando que su voz no delatara el impacto. Renata miró el dibujo y luego a la profesora. Su voz fue firme, sin rabia ni dolor, como si enunciara una verdad objetiva. «Ahí me siento cuando no obedezco». El silencio entre ambas se volvió tan espeso que pareció engullir el aula entera. Los demás niños seguían dibujando y hablando, pero aquel instante no les pertenecía. Carolina apretó la hoja con los dedos, tratando de controlar el estremecimiento que le recorrió la espalda. «¿Estás sola ahí, cariño?». Renata asintió. «Papá dice que si no aprendo, tengo que pensar». «¿Pensar en qué?». «En lo que hice mal». Carolina se agachó hasta su altura y dijo en voz baja: «Renata, nadie debería castigarte así». La niña se encogió de hombros, como si no entendiera el problema, como quien ha aceptado el dolor como parte cotidiana. Aquella tarde, Carolina no esperó al final de la jornada. En cuanto terminó la clase, subió directamente al despacho de Teresa Robles, la psicóloga escolar, una mujer serena, de voz pausada y mirada capaz de ver lo que otros ignoraban. Sin decir nada, colocó el dibujo sobre la mesa. Teresa lo examinó durante un largo rato. ¿Quién lo hizo? Renata. Dice que es su lugar favorito. Teresa cerró los ojos un instante y suspiró hondo. Esto no es simbología, es una declaración emocional directa. Esa silla no representa el miedo, es el miedo. Carolina asintió. Está normalizado, como si fuera parte de su rutina. Lo es, respondió Teresa, y lleva tanto tiempo siéndolo que ha dejado de notarlo.
Esa misma noche, Carolina escribió en su cuaderno azul oscuro con una ligera temblor en la mano: Caso Renata A, día 6. Actividad artística, mi lugar favorito. Dibujo, habitación sin ventanas con silla negra en el centro. Cita textual: aquí me siento cuando no obedezco. Voz neutra, sin emociones. Evaluación preliminar junto a psicóloga escolar. Castigo físico o psicológico repetido. Asimilación del dolor como método de aprendizaje. Plan de acción. Solicitar intervención directa del equipo de apoyo psicológico. Apertura urgente de expediente externo. Cerró el cuaderno, guardó el dibujo en un sobre y en ese momento dejó de tener dudas. Lo sabía. A la mañana siguiente todo transcurrió con relativa calma. Los niños trabajaban en parejas, construyendo figuras con bloques de colores. El aula se llenaba de sonidos alegres, golpes de piezas, risas infantiles, voces que se ponían de acuerdo para compartir. Renata, como siempre, trabajaba sola. Carolina había aprendido a no empujarla, a no forzarla a integrarse. Le dejaba elegir su lugar. Ese día, la niña colocaba cuidadosamente cubos azules, construyendo una torre más alta que sus hombros. Carolina la observaba desde lejos. Parecía más tranquila de lo habitual, concentrada, presente. Pero la calma duró poco. Un niño que corría cerca tropezó sin querer con la pata de la mesa. El golpe bastó para que la torre de Renata se derrumbara con estruendo, y con ella, la niña. En un acto reflejo, Renata se aferró al brazo de Carolina, que justo pasaba por allí. ¡Ay!, exclamó con los ojos bien abiertos. Carolina notó enseguida que sus dedos estaban fríos y su cuerpo temblaba. No se había hecho daño, pero actuaba como si algo mucho peor estuviera a punto de pasar. Lo siento, no ha sido culpa mía, repetía sin aliento. Carolina se arrodilló junto a ella, con la seguridad de quien sabe que sostiene algo frágil, no un simple susto infantil, sino una bomba emocional a punto de estallar en silencio. Renatita, no ha pasado nada grave. Solo ha sido un accidente, cariño. Pero la niña no escuchaba. Se acurrucó en el suelo tapándose la cara con las manos. Su respiración se volvió entrecortada. Cerró los ojos con fuerza. Temblaba más. «No me grites, no me grites», susurraba, encogiéndose como un animal que sabe que viene el golpe. Carolina sintió que se le partía el alma. Lentamente, extendió los brazos y le tocó el hombro con suavidad. «Aquí no vas a tener vergüenza, mi vida», lo dijo firme, con ternura. Y fue esa frase la que le llegó más al corazón que a los oídos. Por primera vez, Renata no se apartó. Permaneció inmóvil, como si no pudiera creer lo que oía, pero quisiera creerlo. Carolina la abrazó, aún de rodillas, con delicadeza. No para consolarla, sino para demostrarle que hay brazos que no hacen daño. Minutos después, ayudada por Carolina, Renata se incorporó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a la profesora con una expresión que no era alivio, sino desconfianza. Rota. Como la de quien por primera vez duda de algo en lo que siempre creyó, que el contacto duele. Esa tarde, ya en casa, Carolina abrió de nuevo su cuaderno azul. Caso Renata A. Día 7. Caída accidental. Reacción de pánico. Se aferra a la adulta. Dedos fríos. Cuerpo en tensión. Frases. No ha sido culpa mía. No me grites. Interpretación. Respuesta corporal aprendida ante expectativa de agresión. Nota emocional. Abrazo aceptado, breve, rígido, pero no rechazado. Primera grieta en el muro. Primera duda en el miedo. Cerró el cuaderno con más cuidado que nunca, y quedándose sola, se dijo en voz baja: «Nadie más volverá a tocarla para hacerle daño, no mientras yo pueda evitarlo». La reunión se programó para última hora de la tarde, cuando los pasillos del colegio ya estaban en silencio, y el bullicio infantil había sido sustituido por el chirrido de sillas apiladas. Carolina entró en el despacho de coordinación con una carpeta en la mano. Estaba visiblemente cansada, pero decidida.
Había pasado las últimas noches sistematizando notas, fechas, frases, observaciones y, lo más importante, los dibujos de Renata. Sentada frente a ella estaba Alicia Fuentes, la coordinadora pedagógica del centro, una mujer meticulosa, de voz siempre contenida y mirada que sopesaba cada palabra antes de permitirle salir. «Gracias por venir, Carolina», dijo Alicia, ordenando unos papeles antes de reclinarse ligeramente en su silla. Carolina colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió despacio. Sacó primero el dibujo, la habitación oscura con la silla en el centro, luego la hoja con la frase exacta de Renata. Después, el informe diario de observaciones. «Es la niña, Renata Herrera. La estoy observando desde el primer día. Hay señales que ya no puedo ignorar». Alicia miró los papeles sin tocarlos. «¿Qué señales?» «Evita sentarse. Muestra un miedo constante. Reacciones físicas ante cualquier contacto. Frases como «si me siento me duele» o «no me grites». Tiene moratones ocultos. Y en su dibujo, su lugar favorito es una sala sin ventanas con una silla de castigo en el centro». La coordinadora cruzó los brazos y suspiró profundamente. «Carolina, entiendo tu preocupación, pero debes saber que sin pruebas oficiales esto es subjetivo. No podemos acusar a una familia solo por impresiones. No hay informe médico. No hay confesiones. Solo impresiones». Carolina contuvo la rabia que empezaba a subirle por el pecho. «¿Tengo que esperar a que acabe en un hospital para que se le tome en serio?» «No», respondió Alicia tensa. «Lo que digo es que debemos actuar según los cauces establecidos. Podemos notificar a servicios sociales y ellos decidirán si hay motivos para intervenir. Pero sin autorización no podemos ir más allá». «¿Y qué hago con lo que ya sé?», preguntó Carolina. La coordinadora guardó silencio un momento, luego respondió: «Documenta, observa, vigila, pero ten mucho cuidado con lo que dices». Carolina cerró la carpeta con firmeza. «No estoy diciendo nada, Alicia. Estoy avisando. Si el sistema guarda silencio, yo seguiré recogiendo cada pieza de este puzzle hasta que alguien vea la imagen completa». Aquella noche, en casa, Carolina se sentó ante su escritorio, extendió todos los dibujos, notas, frases y observaciones, los ordenó por fechas, releyó cada línea, agrupó los comportamientos repetidos y, con la minuciosidad de quien prepara un expediente vital, comenzó a construir no solo un informe, sino un retrato silencioso del dolor. Guardó todo en una carpeta nueva, marcada con rotulador rojo: «Renata Herrera. Evidencias emocionales y conductuales». Finalmente, abrió su cuaderno azul y escribió: «Caso Renata A. Día 8. Reunión con coordinación. Respuesta institucional limitada. Sin pruebas oficiales. Acción: iniciar expediente paralelo de evidencia emocional y conductual. Objetivo: evitar negligencia institucional. Nota personal: para Alan no fue suficiente. Con ella será distinto». Cerró el cuaderno sintiendo cansancio, pero con una claridad implacable. Estaba sola en esta lucha, pero había tomado una decisión. Si el sistema calla, yo gritaré por Renata. El viernes amaneció con cielo despejado y una brisa fresca. Carolina preparó el aula con una única idea en mente: crear una experiencia simbólica, suave y lúdica que ayudara a Renata a resignificar el acto de sentarse. En el centro del círculo de lectura, en lugar de las sillas habituales, colocó un cojín especial, redondo, de tela azul celeste con dibujos de estrellas y una pequeña etiqueta bordada que decía «Silla del Valor». A su alrededor dispuso otros cojines más pequeños, igual de mullidos. Los niños entraron y enseguida notaron la novedad. «¡Profe, qué bonito!», exclamó Javier, intentando ser el primero en sentarse. «Hoy vamos a leer en un sitio especial», explicó Carolina con entusiasmo sereno. «Esta es la Silla del Valor. Solo los valientes pueden sentarse en ella. ¿Quién quiere probar?». Se levantaron muchas manos. Mientras todos elegían su sitio con emoción, Renata permanecía en la sombra, con la mirada fija en el cojín azul. Lo miraba como si fuera una trampa disfrazada.
Carolina, ocupada con la lectura, no lo notó de inmediato. Comenzó a leer con voz suave y envolvente una historia sobre un conejito que tenía miedo de saltar, hasta que descubría que el salto más importante era el que te sacaba del sitio donde dolía. Los niños escuchaban fascinados. Renata no se acercó. Cuando terminaron de leer, Carolina recogió el libro y, como si fuera lo más natural del mundo, se acercó a la niña. ¿Quieres probar la silla del valor, Renatita? Está libre, te está esperando. La niña negó con la cabeza sin apartar los ojos del cojín. Sus pies estaban firmes en el suelo, sus brazos cruzados. No puedo. ¿Por qué?, preguntó la profesora. Renata dudó. Su voz fue baja, apenas un murmullo. ¿Y si también me castigan por esto? Carolina se detuvo. No hizo más preguntas, no intentó convencerla. Simplemente se agachó a su altura y la miró a los ojos. Aquí, nunca te castigarán por ser valiente. Y si alguna vez tienes miedo, yo estaré contigo. Vale. Renata no respondió, pero sus manos se aferraron con fuerza a los pliegues de su blusa. Ese día no se sentó. Pero por la tarde, mientras los demás jugaban, Carolina vio cómo la niña se acercaba lentamente al cojín del centro. Lo tocó con los dedos, examinó las estrellas bordadas y dio un paso atrás. Todavía no, más tarde. A solas en el aula, Carolina tomó nota en su cuaderno azul. Caso Renata A, día 9. Actividad simbólica. Silla del valor. Rechazo inicial. Frase: ¿y si también me castigan por esto? Observación: contacto físico con el cojín durante un momento libre, sin presión. Interpretación: miedo profundamente arraigado. Asociación directa entre sentarse y el castigo. Nota emocional: reconoce la posibilidad del castigo incluso en un entorno seguro. Trauma interiorizado. Pero se acercó, tocó, fue vista. El miedo no desapareció, pero se debilitó. Cerró el cuaderno con firmeza. Sabía que un solo gesto amable no curaba heridas tan profundas, pero también sabía que a veces el primer paso para volver a sentir diferente es un roce suave, justo donde antes dolía. La nueva semana comenzó con una energía agitada. Los niños regresaban del fin de semana con un torrente de entusiasmo. La actividad de la mañana era sencilla: dibujar una aventura inventada. Carolina quería observar cómo cada niño expresaba su imaginación, pero sobre todo, cómo Renata equilibraba fantasía y realidad. Distribuyó las hojas, los lápices y dio indicaciones generales, dejando espacio para que cada uno creara libremente. Mientras se movía por el aula ayudando con ideas, Carolina se acercó al pupitre de Andrea, una alumna muy sensible y expresiva. La niña dibujaba concentrada, con la lengua entre los dientes y los ojos fijos en la hoja. ¿Qué dibujas, Andrea?, preguntó Carolina. Es un juego. Mira, esta es Renata, y este es el sillón mágico. Se llama Pinchos. Es de una historia que ella me contó. Carolina se detuvo. ¿Pinchos? Andrea asintió, señalando el centro del dibujo. En medio del fondo colorido había una silla distinta a todas, negra, con líneas puntiagudas que salían del asiento. Encima, una niña sentada, claramente Renata, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué esa silla tiene pinchos? Renata dijo que en casa, cuando se porta mal, tiene que sentarse ahí, pero luego dijo que era broma, que no era verdad. El corazón de Carolina empezó a acelerarse. ¿Y juegan a eso? Sí, pero dijo que era muy serio. Después ya no quiso hablar más. Carolina agradeció a Andrea con una sonrisa tensa y se llevó el dibujo. No podía permitir que el sufrimiento infantil se camuflara como un juego. En cuanto tuvo ocasión, subió nuevamente al despacho de Teresa Robles, la psicóloga. Dejó el dibujo sobre la mesa, junto al otro, la habitación oscura con la silla solitaria. Teresa lo examinó con atención, pasando los dedos por la hoja como si pudiera leer el dolor allí plasmado. Esto no es imaginación, dijo con firmeza. A los 5 años no se inventa el dolor con ese nivel de detalle.
y menos cuando otros niños empiezan a reproducirlo. Dijo que era un juego, comentó Carolina sentándose frente a ella. Claro, porque su realidad se disfraza de normalidad. Cuando el castigo es constante se convierte en rutina, y la rutina en algo que los niños aprenden a contar sin lágrimas. Teresa hizo una pausa y luego añadió: hay que actuar. Esto ya no es solo una impresión de una docente. Esto puede considerarse una señal clara de maltrato físico y psicológico. Enviaré el caso al Consejo Escolar y solicitaré la intervención urgente de protección de menores. Esa noche, Carolina escribió en su cuaderno azul: Caso Renata A, día 10. Dibujo realizado por una compañera, Renata sentada en una silla con pinchos. Declaración: era una broma. Análisis con psicóloga escolar. Representación gráfica de trauma. Confirmación de patrones anómalos interiorizados como juego. Acción: envío del caso al Consejo Escolar y solicitud urgente de intervención de protección de menores. Nota emocional: su historia ya no está solo en sus dibujos. Empieza a salir por otras voces. El silencio empieza a resquebrajarse. Cerró el cuaderno y se quedó mirando por la ventana varios minutos. El dolor de Renata comenzaba, por fin, a hacerse visible, y ya nadie podía fingir que no lo veía. Era un martes lluvioso, y el sonido constante de las gotas contra las ventanas marcaba el ritmo lento de la mañana. Los niños estaban más inquietos que de costumbre, correteaban entre las mesas, inventaban juegos, reían. Todos, menos Renata, que ese día estaba aún más silenciosa de lo habitual. Y eso ya era decir mucho. Carolina notó desde lejos que algo había cambiado en su postura, en la forma en que cargaba los hombros, como si llevara encima un peso mayor que su propio cuerpo. Se acercó con cuidado, se agachó y le tocó suavemente el brazo. ¿Te encuentras bien, cariño? Renata asintió con la cabeza, pero Carolina no estaba convencida. Durante el recreo, Teresa Robles vino a buscar a Renata para la sesión que habían programado días antes. Una sesión lúdica, con juegos, dibujos y conversación, en una sala tranquila, alejada del bullicio. Un espacio neutro donde la niña pudiera simplemente ser, sin presión ni miradas externas. Durante la primera media hora, Renata se limitó a colorear. No hablaba. Hacía preguntas sobre las muñecas de trapo o los juguetes de la estantería, pero nada sobre sí misma. Hasta que Teresa sacó unas tarjetas con imágenes de objetos comunes, una bicicleta, un cepillo de dientes, un helado y entre ellos una silla roja. En cuanto Renata la vio, su mano se detuvo. La observó fijamente durante mucho rato. Teresa se dio cuenta, pero no preguntó de inmediato. Solo comentó con voz pausada: «Se parece a las sillas del cole, ¿verdad?» Renata reflexionó un instante. Luego respondió: «No es como la de casa». «¿En casa tenéis un sofá gris?», preguntó Teresa sin levantar la voz. La niña asintió. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la mesa. Seguía mirando la silla de la tarjeta. La psicóloga esperó. Y entonces, en un susurro apenas audible, como si dijera algo peligroso, Renata soltó: «Me duele cuando me obligan a sentarme en la silla roja. Papá dice que así aprendo». Teresa no mostró reacción, aunque por dentro se le helaba la sangre. «¿Y por qué te duele, Renata?» «Porque está fría. No tiene calefacción. Me hacen estar ahí mucho tiempo. A veces me duelen las piernas, pero si me muevo, es peor». En ese momento, el trauma tuvo nombre. Ya no eran solo conductas, ni dibujos oscuros, ni frases sueltas. Todo cobraba sentido. La silla roja era un instrumento de castigo físico, y Renata lo sabía, lo aceptaba, lo consideraba parte de su educación. Teresa dio por terminada la sesión antes de lo previsto. No hizo más preguntas. Llevó a Renata de vuelta a su aula y empezó de inmediato a redactar un informe psicológico de emergencia, siguiendo los protocolos de protección infantil. Al final del día, Carolina se reunió con ella en el despacho de orientación. Teresa hablaba despacio, como quien sostiene un vaso de cristal a punto de romperse. «Ya lo ha dicho. Le ha puesto nombre.
La silla roja existe. Es metálica, sin respaldo acolchado. La usan como castigo. Tiene que permanecer allí durante horas. Es suficiente para activar el sistema. ¿Ya es definitivo?, preguntó Carolina. Sí, respondió Teresa. Esta es la prueba detonante. A partir de ahora, la intervención ya no es opcional, es obligatoria. Aquella noche, Carolina escribió en su cuaderno: Caso Renata A., día 11. Declaración espontánea durante sesión. Me duele cuando me obligan a sentarme en la silla roja. Papá dice que así aprendo. Contexto: objeto de castigo, sufrimiento físico prolongado, uso sistemático como mecanismo punitivo, confirmación profesional, maltrato físico y emocional, trauma estructuralizado, acción, activación inmediata del protocolo de protección infantil. Envío de informes a inspección especializada. Cerró el cuaderno con una frase que le ardía en el pecho. La silla ya tiene color, forma y nombre. Ahora también tendrá consecuencias. A las 10:17 de la mañana sonó el timbre. Era una hora inusual para visitas. Sucedió sin previo aviso. Salvador Herrera, el padre de Renata, abrió la puerta con el ceño fruncido, las gafas perfectamente colocadas sobre la nariz y su habitual camisa planchada. A su lado, dos mujeres se identificaron: María Zamudio, trabajadora social, y una psicóloga del Servicio de Protección del Menor. Ambas portaban credenciales visibles y rostros neutros, entrenados para no provocar ni revelar aún sus intenciones. «Buenos días, señor Herrera», saludó María. «Venimos del Servicio de Protección del Menor. Hemos recibido un informe escolar sobre posibles situaciones de riesgo en el entorno familiar de Renata Herrera. Es una visita protocolaria. ¿Podemos pasar?». Salvador dudó. Fueron menos de 2 segundos, pero suficientes para revelar su incomodidad. «Por supuesto, adelante», dijo, haciendo un gesto de falsa cortesía. La casa estaba limpia. Muebles bien colocados, libros ordenados, un orden casi estéril. Todo en su sitio, demasiado en su sitio. Pero las paredes hablaban. No había juguetes a la vista, ni fotos de la niña, ni rastros de infancia. Solo un pequeño mochilín cuidadosamente doblado en una esquina. Renata apareció en el pasillo, abrazando una libreta contra el pecho. Su mirada era de contención, de una sorpresa contenida. No sonrió, no corrió hacia nadie, solo se quedó de pie, esperando instrucciones. «Hola, Renata», dijo María, agachándose a su altura. «¿Nos enseñas tu habitación?». La niña asintió y las condujo por el pasillo. La habitación era pequeña, funcional, ordenada al milímetro, la cama hecha con precisión, 3 libros en la estantería, ningún peluche, ningún lápiz. «¿Te gusta tu habitación?», preguntó la psicóloga. Renata se encogió de hombros. «Está bien». María bajó el tono. «¿Hay algún lugar de la casa que no te guste?». La niña miró al suelo, apretó con fuerza su libreta y luego señaló con la cabeza hacia la puerta del fondo del pasillo. «¿Qué hay allí, cariño?», preguntó la mujer. «Una silla». Las profesionales intercambiaron una mirada rápida. Salvador, que seguía sus pasos, intervino con una risa forzada. «Solo es un trastero con herramientas, nada importante, pero pueden mirar». La puerta chirrió al abrirse. La estancia estaba a oscuras, con un ligero olor a disolvente. En el centro, un viejo taburete metálico rojo, gastado por los bordes. El asiento sin almohadilla, el respaldo torcido. «¿Puedes decirnos qué haces aquí, Renata?», preguntó María. La niña se mordió el labio. Se le humedecieron los ojos, pero su voz fue firme, como si lo hubiera repetido muchas veces sin que nadie escuchara. «Aquí tengo que pensar, hasta que se me pase el llanto». El silencio que siguió fue espeso. Salvador intentó reír. «Vamos, Renata, no exageres con desconocidos». «Señor Herrera», le interrumpió María firme. «A partir de este momento la menor queda bajo observación estatal. Le pedimos que no le hable ni la contradiga durante este procedimiento». El rostro de Salvador se endureció.
Su máscara de cortesía se resquebrajó. Al salir, María llamó al Departamento Jurídico de Protección. Caso confirmado, castigo psicológico severo, evidencia física de coerción, entorno hostil, medidas cautelares urgentes. Ese mismo día, Carolina recibió la llamada. Guardó silencio, respiró hondo y escribió en su cuaderno azul: Caso Renata A. Día 12. Visita inesperada de servicios sociales. Declaración espontánea. Aquí tengo que pensar hasta que se me pase el llanto. Evidencia: taburete metálico en habitación aislada. Diagnóstico: castigo físico y psicológico sistemático. Resultado: activación de protección. Renata pasa a observación externa. Cerró el cuaderno y por primera vez en semanas lloró. No de tristeza, sino de alivio. Renata había sido escuchada. En el consultorio, con olor a desinfectante y paredes frías, Renata colgaba las piernas en la camilla mirando al suelo. Frente a ella, la doctora Isabel Cardenal revisaba en silencio el expediente. Una asistente tomaba notas sin hablar. Isabel tenía experiencia, había visto muchos casos, sabía que el cuerpo, por pequeño que fuera, a veces gritaba cuando la voz del niño aún no podía. «Hola, Renata», dijo suavemente. «Soy la doctora Isabel. No voy a hacerte daño. Solo quiero asegurarme de que tu cuerpo esté bien. Nada más». Renata no contestó, pero asintió levemente. Su mirada seguía distante, demasiado dócil, demasiado acostumbrada a obedecer. El examen comenzó con procedimientos sencillos. Escuchar el corazón, tomar la tensión, comprobar los reflejos. Todo iba bien, hasta que llegó el momento de explorar la espalda. Cuando levantó la blusa de la niña, el aire pareció detenerse. En la parte baja de la espalda se distinguían marcas evidentes, cicatrices finas, pálidas, paralelas, moretones amarillo-verdosos, signos de heridas curándose. La doctora intercambió una mirada con su asistente. Nadie dijo nada, solo escribió: lesiones dérmicas múltiples en zona lumbar, compatibles con presión prolongada sobre superficie dura sin acolchado. Patrón repetitivo, no accidental. Con delicadeza colocó la mano sobre la espalda de la niña. ¿Te duele aquí, Renata? La niña no se movió, solo susurró: ya me he acostumbrado. La doctora cerró los ojos un momento. Ya me he acostumbrado. Ningún niño debería saber decir eso. Tras el reconocimiento, Isabel redactó un informe médico completo, relacionando la evidencia física con los informes escolares y sociales. Al final del documento, en letras mayúsculas, sin énfasis tipográfico, escribió: alta probabilidad de violencia física en el entorno familiar. Se recomienda protección integral urgente y apertura de investigación penal. El documento se envió directamente a la Fiscalía, como caso prioritario. El fiscal de turno recibió el sobre, leyó cada página con atención y murmuró: esto ya no es un testimonio, no es un dibujo, es el cuerpo el que ha hablado, y no podemos ignorarlo. Esa tarde, Teresa Robles informó a Carolina de los resultados. Carolina no lloró ni habló, solo, cuando estuvo sola, abrió su cuaderno azul oscuro y escribió: caso Renata A. Día 13. Evaluación médica por orden judicial. Resultado: hematomas antiguos y cicatrices compatibles con presión prolongada. Diagnóstico profesional: violencia física grave. Pruebas irrefutables. Enviado a Fiscalía. Caso judicializado. Nota emocional: su cuerpo llevaba lo que su voz aún no podía decir. Hoy, por fin, fue escuchada. Cerró el cuaderno y, por primera vez desde que todo comenzó, sintió que la justicia se había puesto en marcha. Lenta, sí, pero imparable. La sala del juzgado estaba fría, no por el aire acondicionado, sino por la densidad emocional que llenaba cada rincón. Las paredes blancas parecían absorber la gravedad de las palabras que estaban a punto de pronunciarse. En el centro,
Sentada entre la psicóloga y una representante del Servicio de Protección del Menor, estaba Renata, balanceando lentamente las piernas, sin llegar a tocar el suelo. Su mirada se perdía en un punto invisible, como si quisiera huir a un lugar donde el miedo no existiera. Al otro lado de la sala, Salvador Herrera y su esposa, Marina Torres, mantenían expresiones contenidas, tensas, medidas al milímetro. Su abogado hablaba con firmeza, describiendo lo que él llamaba métodos firmes y tradicionales de crianza. Mi cliente no niega que haya normas, pero todo en favor de formar el carácter. La disciplina no es maltrato, es responsabilidad. La menor está sana, alimentada, escolarizada. El juez, un hombre de cabello gris y mirada penetrante, lo escuchaba sin interrumpir. Solo tomaba notas. Luego se levantó el fiscal, abrió una carpeta gruesa y comenzó a presentar pruebas una por una. El diario de observaciones de Carolina, donde se documentaban cada día las señales de dolor, evitación, silencio y miedo. Los dibujos de Renata, la habitación oscura, la silla con pinchos, las frases copiadas tal cual. Si me siento, me duele. Y si por eso también me castigan. Aquí tengo que pensar hasta que se me pase llorar. El informe médico con las fotografías de las marcas en su espalda. La descripción técnica de las lesiones. La conclusión contundente, maltrato físico reiterado con consecuencias psicológicas asociadas. El riesgo de permanencia con los padres, claro y sostenido. El juez pidió que la niña hablara solo si ella lo deseaba. Nadie la obligaría. La psicóloga le puso una mano en el hombro y le susurró: «Solo si tú quieres, cariño, y puedes decirlo como lo sientas». Renata respiró hondo. Sus pequeñas manos temblaban sobre sus piernas. Miró al juez, luego a la carpeta roja donde sabía que estaban sus dibujos. Y entonces, en medio de una sala donde siempre se había silenciado su voz, habló: «No quiero volver a esa silla». El silencio fue total. No por sorpresa, sino por la potencia de esas pocas palabras. El juez cerró su cuaderno, miró a los padres y dictó con firmeza: «Se decreta la pérdida inmediata y definitiva de la patria potestad del señor Salvador Herrera y de la señora Marina Torres. Además, se inicia proceso penal por maltrato infantil agravado. Renata Herrera quedará bajo tutela del Estado y se asigna temporalmente su custodia a la docente Carolina Morales, hasta nueva resolución judicial». Ese día, el tribunal escuchó el testimonio más claro de todos, el del silencio que, al fin, se rompía. Esa misma noche, Carolina abrió su cuaderno azul. Caso Renata A. Día 14. Audiencia judicial. Presentación de pruebas emocionales, psicológicas, físicas. Declaración de la menor: «No quiero volver a esa silla». Resolución: pérdida total de la patria potestad. Inicio de procedimiento penal. Custodia provisional otorgada a la profesora Carolina Morales. Nota emocional. La voz temblaba, pero no se rompió. Fue suficiente. Fue todo. Cerró el cuaderno. Y esta vez, las lágrimas que le bajaban por el rostro no eran de impotencia. Eran de justicia. Era una mañana soleada, distinta a todas las que Renata había vivido hasta entonces. Por primera vez despertó en una habitación con paredes lilas, cortinas con nubes y dibujos en las paredes, todos hechos por ella. En la estantería había libros con portadas de colores y en el suelo muñecas con ropa que ella misma había escogido. Junto a la cama, un marco con una foto, ella y Carolina, sonriendo juntas en el parque. El colegio también era otro lugar. Ya no se pegaba a las paredes ni evitaba el círculo de lectura. Seguía siendo callada, sí, pero no silenciosa. Sus ojos ya no saltaban con miedo a la puerta. Sus piernas no temblaban ante la silla. Esa semana hizo algo simbólico. Junto a Carolina, fabricó un pequeño banco de madera con patas amarillas y un cojín con estrellas. Escribió su nombre con rotulador y se sentó frente a la clase, sola, sin titubeos. «Ahora sí», dijo bajito, «esta silla no me hace daño». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad,
se celebraba la última vista del caso. Salvador Herrera y Marina Torres, que al inicio del proceso habían intentado justificar sus métodos con palabras como disciplina y autoridad, escuchaban en silencio el fallo definitivo. El juez lo dictó sin titubeos. Este tribunal declara a los señores Herrera y Torres responsables de violencia sistemática contra una menor, con agravantes de reincidencia y ocultamiento. Se les impone la retirada perpetua de la patria potestad y se les inhabilita de por vida para ejercer custodia o adoptar a cualquier menor. El proceso penal por maltrato agravado continuará en la jurisdicción correspondiente. Renata no asistió a la audiencia, pero su ausencia era ya un símbolo de libertad. De vuelta al colegio, durante la clase de plástica, Renata hizo otro dibujo. Esta vez, una sala luminosa con ventanas abiertas. En el centro, una niña sonriente sentada en un banco de colores. A su lado, una mujer de pelo castaño con un libro en la mano, riendo con ella. ¿Es tu dibujo?, preguntó Carolina. Renata asintió. Con letras grandes, escribió en la parte superior «Mi nuevo lugar para pensar». Esa noche, Carolina abrió por última vez su cuaderno azul oscuro. Caso Renata A. día 15. Transferencia definitiva de la custodia. Inicio formal del proceso de adopción. Resolución judicial. Retirada total de la patria potestad. Inhabilitación perpetua y proceso penal en curso. Nota final. El miedo ya no se sienta con ella. La silla ya no castiga. Ahora acompaña. Ahora sostiene. Este caso se cierra, pero su historia comienza. Cerró el cuaderno, y al hacerlo, lo entendió con claridad. Aquella silla roja nunca más volvería a estar ocupada.